hacemos contacto esta mañana tempranito y le agradecemos mucho que nos tome la llamada tan temprano por desmañanarlo. Están en pleno proceso y el Conrado molestando temprano, pero le agradezco mucho a Nery Ruiz, él es presidente del Instituto Estatal Electoral. Nery, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Conrado. Oye, muchas gracias. Gracias por la desmañanada. No se preocupe, un saludo aquí a sus radioescuchas. Oye, Nery, fíjate que tenemos un tema desde la semana pasada que queremos compartir con ustedes y que yo creo que nos ayudarían mucho ustedes a tratar de comprender. A mí me queda claro que el Instituto Estatal Electoral, su obligación es organizar y ayudar a los ciudadanos a organizar todo lo que tiene que ver con el proceso electoral. Pero Integralia hizo un artículo o hizo un estudio que a mí me llamó mucho la atención sobre las zonas de México que consideran ellos tienen un alto riesgo de intervención del crimen organizado en el proceso electoral. Sonora, Chihuahua y Baja California Norte, Baja California, están en un rango de alto riesgo. No es tu tema porque ustedes no trabajan en seguridad pública, pero ustedes tienen interpretado este tema, han visto esta situación, vieron el artículo y me gustaría saber tu opinión al respecto. Sí, miren, nosotros claro que tenemos conocimiento de ese artículo en particular y de uno que está el día de hoy sobre el número de candidatos que han sido asesinados. Tenemos la información y también decirle que todos los procesos electorales, lo primero que hacemos es un acercamiento con las autoridades de seguridad, tanto federal como estatal y municipal. Y creo que eso es lo que nos ha ayudado mucho a ver este tema, pero también nosotros estamos atentos a lo que sucede en cada uno de los consejos municipales. Y le explico, desde enero nosotros instalamos oficinas en los 72 municipios, que son los consejos municipales electorales, pero también los 21 consejos distritales electorales. Y desde ahí nosotros estamos obteniendo información que nos hacen llegar tanto las personas que conforman los consejos como otro tipo de personas que nos mandan sus datos. Entonces, eso es lo que nosotros aportamos con las autoridades de seguridad, en donde de inmediato nosotros les hacemos del conocimiento cualquier situación que pudiera presentar un riesgo y que todos los procesos mantenemos un contacto permanente con esas autoridades, y es ahí donde nosotros sí les podemos decir qué es lo que ha sucedido, por ejemplo, en Sonora. Y aquí eso es de procesos pasados. En el proceso actual nosotros no tenemos ninguna alerta todavía de esos consejos o de esos municipios en el proceso electoral local. Entonces, okay, pero sí hay una comunicación permanente, digamos. Oye, y por ejemplo, si entre los informes que tiene Integralia dice que bueno, los riesgos es que no es que propiamente tengan acciones en contra de candidatos, no es necesariamente eso, sino ellos dicen, a ver, imagínate, dice, en poblaciones que a lo mejor están muy cooptadas por organizaciones criminales que impidan la instalación de casillas porque no quieren, no vamos a hablar de que quieran beneficiar, dice nadie, simplemente no quieren que pase. Los ciudadanos que participan con ustedes pueden reportarlo, ustedes tienen mecanismos para atender este tipo de situaciones. Pero por ejemplo, el proceso electoral pasado, nosotros estamos hablando que en Sonora se instalaron 3.748 casillas. No hubo ningún problema en la entidad. Okay. Hoy estamos estimando 3.905 casillas por instalar. Y tampoco tenemos hasta el momento, todavía no son los tiempos, digo, pero no tenemos ninguna señal donde nos digan que no se está permitiendo, por ejemplo, que entre personal del Instituto Estatal o del Instituto Nacional a capacitar, a entregar información, etcétera. Entonces, esa es la parte como nosotros vamos viendo si lo que se está dando de inseguridad va a permear y va a, digamos, entorpecer el proceso electoral. Y hasta donde vamos, por ejemplo, nosotros hemos estado enviando gente permanentemente a los municipios a capacitar, a instalar, a adecuar los consejos, etcétera, y no hemos tenido un problema todavía. Entonces, creo que esa información es la que nos va dando el día a día. Y por ejemplo, todavía nosotros no iniciamos ni campañas, pero sí estamos en los municipios, y pues ahí iríamos viendo cómo evoluciona esa situación de la inseguridad, y ahí sí sabríamos ya en un momento dado si pudiera afectar y trascender en la elección. Sí, porque ahorita el IE está en este proceso en el que empieza a buscar, a organizarse en los municipales, ¿no? Es decir, sí, ya hay personas del INE trabajando en todo Sonora. Sí, mire, de hecho, varios detalles. Nosotros desde enero ya tenemos las oficinas municipales y distritales. Okay. Estamos en capacitación constante, hemos hecho rutas en todo el estado,
en donde hemos instalado los equipos que se necesitan, comunicación, por ejemplo, de internet, etcétera, y no hemos tenido un problema que sea grave que debamos reportar a las autoridades. Pero por eso le digo, vamos a continuar nosotros con esas rutas, pero también recopilando la información de los municipios, para que en su caso, si hay algo que pudiera afectar el proceso electoral de inmediato, nosotros tenemos la obligación de hacerlo al conocimiento de las autoridades de seguridad, que como lo dices ahí, Conrado, es competencia y es responsabilidad de las autoridades de seguridad, tanto federal como estatal y municipal, ¿eh? Oye, Neri, y ahora, el tema de inhibir la participación ciudadana, ¿cómo podemos hacer o cómo podemos trabajar, no solamente ustedes, sino a lo mejor también nosotros los periodistas, para colaborar en este proceso que nos permita darle confianza a la ciudadanía para que acuda a votar sin importar la noticia del momento, que vayan y voten porque tienen que ejercer un derecho que además es importantísimo en este país democrático y que urge la participación, especialmente en Sonora, de la ciudadanía? Sí, mira, ese tema lo hemos manejado ya desde el inicio del proceso. Tenemos nosotros varias estrategias, dos en particular te puedo comentar así de manera rápida. Uno que tiene que ver con las instituciones de educación superior y media superior, en donde nosotros tenemos programas permanentes, donde hemos estado yendo a las universidades y las preparatorias con unos programas que tienen que ver con el primer voto, por ejemplo, en donde en 2 meses llevamos cerca de 8,000 jóvenes que hemos estado ya visitando y platicándoles sobre el proceso electoral. Entonces, uno de los programas tiene que ver con las universidades y las escuelas, pero esencialmente con jóvenes. Y el otro tiene que ver con la participación ciudadana en general, en donde estamos yendo a todos los municipios del estado y haciendo eso, fomentando la participación ciudadana, porque el principal objetivo que tenemos nosotros ahorita es elevar ese porcentaje de participación que tiene que ver con Sonora. Estamos en el penúltimo lugar nacional. Entonces ese es uno de los principales objetivos. Y en la medida que la gente participe, y te pongo un ejemplo, mientras más chicos son los pueblos, mayor es la participación de la gente. Creo que también esa claridad la tenemos de que en las ciudades grandes es donde tenemos que incrementar esa participación, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchos programas, los estaremos invitando a ustedes como medio de comunicación para que nos ayuden a difundir. Traemos, por ejemplo, una campaña en TikTok con jóvenes donde presentan un video, ¿no? Para promover el voto, y ahí hay un premio, por ejemplo. Entonces, les agradeceríamos que nos ayuden con la difusión de esa información, Conrado. Con mucho gusto, Neri. Oye, y las personas que forman parte de los equipos que van a integrar, capacitar, y en un futuro que van a formar parte de las casillas, que sientan temor ante alguna amenaza o algo, ¿se pueden comunicar con ustedes directamente o tienen que hacer denuncias a las corporaciones? A lo mejor eso también genera, a veces la gente a lo mejor ni denuncia para no decir nada al policía, ¿no? Pero ustedes pudiesen ser canalizadores. ¿Es posible que el IE funcione así ante una situación de amenaza o de una emergencia de este tipo? Sí, mira, de hecho, dos puntos que hay que tratar ahí. El primero, los partidos políticos y las candidatos y candidatas que participan en los procesos, el principal contacto que tienen es con las instituciones electorales, es decir, con nosotros en lo local y con el Instituto Nacional Electoral en lo federal. Okay. Y son con quienes en primer lugar se ponen en contacto. Y sí, es un mecanismo muy efectivo, porque nosotros tenemos un protocolo para seguir con las autoridades de seguridad de manera inmediata. Y lo segundo, la ciudadanía. La ciudadanía tiene más contacto con las autoridades electorales que con las autoridades de seguridad. Okay. Y por ejemplo, el caso ahorita está el Instituto Nacional Electoral, nosotros estamos colaborando en la notificación de todos los ciudadanos que van a ser los funcionarios de casilla. Ajá. Estoy hablando que se necesitan cerca de 35,000 funcionarios, ¿sí? Okay. Hay que notificar a más de 215,000 sonorenses. Entonces, ahí están permanentemente los ciudadanos participando, y están en todo el estado, y no crea que se han reportado problemas de inseguridad en ese sentido. Es decir, es una labor diaria que punto por punto, comunidad por comunidad se va dando, y en donde los primeros que tenemos la información somos nosotros, las autoridades de seguridad, de electorales, claro. que ahí sabemos nosotros si el funcionario pudo acceder al lugar, a la comisaría, si tuvo algún problema o no. Entonces nosotros somos los primeros que conocemos, y que la ciudadanía sepa que con gusto, con toda la información que desee proporcionarnos, nosotros nos haremos cargo de informar inmediatamente a las autoridades de seguridad.
Sí, porque me imagino yo que para un ciudadano, por ejemplo, que denuncie el acoso a lo mejor de un policía o de un vecino que le está diciendo que no vaya y que lo esté amenazando, pues es más fácil acudir a lo mejor con una autoridad, en este caso ustedes, que son la representación de los ciudadanos en este proceso electoral, y ya que a través del IE se pueda proceder jurídicamente en contra de quien sea responsable. Digo, no es lo mismo denunciar a un policía ante la policía que pedir el apoyo del IE, ¿no? Sí, mire, de hecho, también el señalar que en las leyes electorales se menciona que todas las autoridades deberán de prestar auxilio a nosotros en materia electoral durante el proceso electoral. Okay. Entonces, creo que eso es más fácil, así como lo mencionas, Corrado, porque cualquier autoridad que impida o inhiba en la función de las autoridades electorales, y esos funcionarios que están de las casillas son funcionarios electorales, sí. Entonces es más fácil que lo canalicen con nosotros, pero de igual manera todas las autoridades deben de colaborar con eso. Oye, Neri, y para agradecerte mucho esta desmañanada que te dimos acá en Número 1 Noticias, ¿cuándo se acaba o cuándo es la fecha límite para el concurso del video? ¿Tienes ahí a la mano la fecha? El 24 de marzo es la fecha para la participación en ese video. Y ahí está una convocatoria que tenemos tanto en las redes sociales como en nuestras páginas del instituto. Ajá. Se la enviaríamos ahí, Conrado, para que nos ayuden con gusto a la difusión. Eso es un video de TikTok de 30 segundos en donde nos digan los jóvenes por qué sí es importante votar. Y el que gane, pues se realizará la difusión, pero además hay buen premio. Está bueno el premio. ¿Cómo no? Ya lo vi, está muy bueno el premio. Digo, vale la pena para que los jóvenes con eso puedan cerrar el semestre sin problema. Así es, para que participen y pues ahí estar atentos, porque tal y como se lo decimos, participar sí y votar sí importa, es como le decimos a los jóvenes. Totalmente. Ney, yo te quiero agradecer mucho el contacto esta mañana. Muchas gracias por permitirnos platicar sobre este tema que de pronto se convierte, no es un asunto solamente de ser alarmista, sino también de encontrar datos que nos permitan, por un lado, tranquilizar a toda la audiencia y por otro lado también poder participar en construir otro discurso, ¿no? Sí, me corro a la orden, con gusto. También decirles que nosotros ahí estamos a disposición. Tenemos los calendarios y las actividades de forma pública, sesionamos de manera permanente y pública, y cualquier dato que se ocupe, con gusto estamos a la orden. Muchísimas gracias, Neri Ruiz, muchas gracias. Un gusto saludar, Corrado. Un saludo a los radioescuchas. Gracias.